Hola amigos de la Ayurveda, estamos aquí para hablar hoy de los diferentes doshas que existen en la Ayurveda y hoy vamos a empezar con Vata. Como bien sabemos, los doshas son fuerzas o principios que están en todo el universo y también en nosotros mismos y que nos va a ayudar a comprender mejor cómo funcionamos nosotros como seres humanos y a partir de esa base darnos pautas para poder autogestionarnos mejor. Así que vamos a empezar con el Vata dosha. Todos los doshas tienen 2 elementos y 7 características o cualidades que se derivan de estos 2 elementos. Así que el Vata dosha tiene como elementos el viento y el espacio. ¿Y qué significa esto a nivel de cualidades o de características? Pues que va a tener las características típicas del viento y del espacio. ¿Cuáles son? Pues como hemos dicho, son 7 y la primera es que es movible, que es ligero, que es áspero, seco, frío, claro y sutil. Estas son las 7 características de Vata. Y ahora vamos a ir viendo una por una qué significa. Así que empezamos con la característica de movible. ¿Qué significa esto y cómo se traduce en las personas? Bueno, esto se traduce igual que el viento se mueve de un lado para otro. En las personas esto se traduce que tienen muchos pensamientos y saltan de un tema a otro tema. Las personas Vata o con predominancia de Vata son personas que te están hablando de una cosa y en 5 minutos te han hablado de 7 cosas diferentes, saltando de un tema a otro sin ton ni son. Esto es muy característico. Otra característica es que como es muy movible y muy flexible en ese sentido, empiezan un proyecto pero no lo terminan. Siempre tienen 20.000 ideas en la cabeza que empiezan, pero como enseguida se les ocurre otra cosa que les parece mucho mejor, pues no terminan en general las cosas que empiezan, porque siempre están de un lado para otro su mente. Esto a nivel físico también se nota en su estómago. Son personas que a veces tienen apetito y a veces no. A veces se les olvida comer y a veces pues de repente se acuerdan de que tienen hambre. También a nivel intestino ocurre que no tienen una frecuencia a la hora de hacer heces, ¿vale? Y tienden, pero esto es más de otra característica, una cierta disposición al estreñimiento. Otra manera en la que vemos esta movilidad, ¿no? que tiene el aire y las personas que tienen, por así decirlo, demasiado aire, es que son personas que olvidan las cosas fácilmente. Les entra por un oído y les sale por el otro. No hay que tomárselo en cuenta porque es su forma de ser. No lo hacen de manera con mala intención, ¿vale? Así que estas serían las características o de la manera en que esa característica movible se transfiere, se traduce en las personas con predominancia de Vata. Siguiente característica, ligero. Como bien sabemos, el aire, el espacio son cosas ligeras. ¿Cómo se traduce esto en las personas con predominancia de Vata? Pues que son personas con muy poco peso, son personas más bien delgaditas, finas y también se lo toman todo a la ligera. No se toman nada personal, no son personas que realmente sean rencorosas, sino que, bueno, pues igual que hemos comentado antes, igual que le entra por un oído, le pueden salir por el otro cualquier cosa que les cuentes. Vamos con la tercera característica y esta es aspereza. ¿En qué sentido se nota la aspereza en las personas de predominancia Vata? Pues en la voz, por ejemplo, en las articulaciones que hacen ruido, en el pelo, que es como más quebradizo, incluso en las uñas también. Toda esta aspereza, que también está unido con la siguiente característica, que es la sequedad, se nota mucho a nivel físico.
La cuarta, como estamos comentando, es la sequedad y se nota, por ejemplo, en la piel, que está muy seca. Se nota también en que tienen predominancia a sufrir estreñimiento porque no hay suficiente líquido en el cuerpo para formar bien las heces. Incluso cuando tienen diarrea no es una diarrea completamente líquida, ¿vale? Sino que sale mucha cantidad más blandita de lo que suele ser, pero no llegan a esa diarrea líquida que pueden tener otros dosas. Muy bien. Vamos a por la quinta característica de las personas con predominancia de Vata. Y esta es que son personas que tienen cierta tendencia al frío, son frioleras, porque claro, el aire en general es frío, el espacio, si entramos a un sitio que está vacío, pues está frío. Y esto se traduce en ellas que son personas frioleras, la típica persona con los pies fríos, las manos frías, incluso con 40 grados. Yo soy con predominancia de Vata y normalmente llevo siempre un pañuelo al cuello, ¿vale? Es la típica persona que hace mucho calor y van bien abrigadas. También este frío se nota a la hora de hacer la digestión. ¿Qué pasa con la digestión? Que necesitamos más calor para poder hacer bien ese proceso. Las personas Vata van a tener un poquito más de problemas digestivos porque no siempre queman bien los ácidos, ¿no? del propio cuerpo, los alimentos. Entonces, tienen que llevar cuidado a la hora de comer cosas que no sean indigestas, que les cueste mucho digerirlas, como puede ser carne por la noche, ¿vale? Perfecto. Vamos a pasar a la sexta característica y esta hemos dicho que es claro, claridad, ¿no? El aire es claro, o sea, se puede ver a través del aire y a través del espacio. ¿Y cómo se traduce esto en las personas con predominancia de Vata? Pues se traduce en que son personas con ideas muy claras, personas que enseguida captan las cosas porque lo tienen claro. Otra cosa es que lo lleguen a término o que enseguida les interese otra cosa. Pero lo que es entender, entienden bastante rápido. Y llegamos así a la séptima característica que hemos dicho que es sutil, la sutileza. Las personas Vata tienen cierta sensibilidad, son personas un poco, que se podemos decir, espirituales, ¿no? Porque están en contacto con esas energías más sutiles, porque es un poco como son ellos, ¿no? Son bastante sutiles, ya hemos visto que son como muy delgaditos, muy finos y tienen cierta tendencia a este tipo de sutilidades en el mundo más espiritual, ¿vale? Muy bien, vamos a ver ahora cómo este dosa Vata, las personas que tienen esa predominancia de más viento y de más espacio en sí mismo, cómo se puede un poco amortiguar sin llegar a ahogarlo, porque es parte de su esencia, pero sí amortiguarlo un poquito para que no produzca problemas en un futuro. Y bien, en este caso la Ayurveda tiene 5 pilares sobre los cuales actúa para tener el Vata un poquito bajo control, sin pasarnos. El primero es el pilar de la alimentación. La alimentación, en el caso de Vata, se aconseja alimentos salados porque producen más calor, alimentos dulces porque dan más peso al cuerpo y alimentos un poquito ácidos, un poquito picantes, porque estos dan un poquito más de calor, pero sin llegar a producir demasiado calor y demasiado viento, ¿vale? Bien, ¿qué debe de comer una persona Vata? Pues bastantes cereales, les va muy bien, todo cocinado y pues un poquito de jengibre, un poquito de pimienta. Estos son rasgos muy generales. Lo más importante para una persona Vata es tener cierta regularidad en las comidas y sobre todo comer con tranquilidad, porque tiene una tendencia al estrés mucho mayor que cualquier otro dosa, ya que como no tiene ese peso de por sí mismo, el estrés le afecta más que a cualquier otro.
A nivel estilo de vida, que sería la segunda terapia, otra vez recalcamos el tema de la regularidad, porque como Vata es muy regular de por sí, lo mismo un día te come a una hora que te come a otra, que lo mismo te hace el deporte a esta hora, que lo mismo se va a hacer la maratón y se tira 2 días en casa luego durmiendo. Es importante que también en sus actividades sean con cierta regularidad, para que su propia tendencia a la irregularidad se quede más calmada. ¿Qué tipo de deportes? Pues deportes que no sean de mucha resistencia, porque no es una persona que tenga una resistencia grande de por sí, porque no hay mucha chicha, ¿vale? Para aguantar toda esa resistencia. Y sobre todo cosas muy creativas. Las personas Vata son muy creativas y lo que le va muy bien son deportes a lo mejor en equipo, o actividades pues como pintar, alfarería, cosas en las que ellos puedan sacar esa creatividad, música, tocar instrumentos, etc. Muy bien. El tercer pilar serían las terapias manuales. Dentro de las terapias manuales de la Ayurveda, lo que le va muy bien a Vata son los masajes de cuerpo entero, los llamados abhyangas, con aceites medicinados, pero incluso se puede hacer sus propios automasajes con aceite de sésamo. Esto le va genial porque sus nervios van a estar muy bien nutridos y va a tener más nutrición en el cuerpo en general, ¿vale? Otra cosa que le va muy bien es el llamado Shirodhara, que es el vertido continuo de aceite en la frente. Este tratamiento genial para Vata, para bajar un poco toda esa actividad mental de un pensamiento al otro y para arriba y para abajo. Muy bueno porque calma los nervios de la cabeza, los pensamientos, el estrés en general y la relajación es profunda. Perfecto. Vamos a la cuarta terapia que se utiliza en la Ayurveda y es el Panchakarma. Panchakarma es una terapia de desintoxicación, son 5 procesos y dentro de estos 5 procesos el que mejor le va a Vata son los enemas. Hay 2 tipos de enema, uno que son para limpiar y otros que son más para reponer. Depende del caso, casi que se aconseja más los de reponer, que son enemas con aceite, ¿vale? Son pequeñas cantidades, entre 30 y 50 mililitros, que se realizan por la noche y lo que hace es que el intestino absorbe este aceite. ¿Por qué es tan importante para Vata? Porque digamos que los doshas también tienen como un lugar predominante dentro del cuerpo y en el caso del dosha Vata, ese lugar predominante es el intestino. Entonces, aunque tengamos una enfermedad producida por Vata, como puede ser estrés, si le damos tranquilidad a la sede de Vata, que está en el intestino, esa enfermedad va a mejorar, ¿vale? Porque digamos que estamos yendo al foco donde hay más predominancia de Vata en el cuerpo y esto va a traducirse en las otras partes, aunque la enfermedad se esté manifestando, pues no sé, en el sistema nervioso. Entonces, muy importante, enemas de aceite, ¿vale? Sin abusar. Perfecto. La quinta terapia que se propone en el Ayurveda son las plantas medicinales. Hay diferentes tipos de plantas medicinales, pero depende del caso. Por ejemplo, ashwagandha sería una planta fantástica porque además repone muchos tejidos del cuerpo, ¿vale? Y Vata va buscando ese peso para no salir volando. Bueno, pues estas son las 5 maneras de compensar ese Vata, muy generales, y vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos con ese resumen de las personas con predominancia de Vata. Bueno, en primer lugar, ¿cómo son físicamente? Físicamente son personas muy delgadas, con los miembros muy delgaditos, articulaciones delgadas, rasgos faciales también muy delgados, el pelo muy fino, las uñas quebradizas, con una
digestión irregular, con unas heces irregulares, con tendencia al frío. Psicológicamente son personas muy vivas, que lo captan todo, son muy sutiles, pero con bastante tendencia al estrés, ¿vale? Y cambio de ideas permanentemente, pero también son muy creativas, ¿vale? Tienen más esa función o esa conexión con la fuente. A nivel de enfermedades, las personas batas van a tender más a problemas de estrés, porque les falta esa consistencia, y sobre todo van a tener problemas en el aparato locomotriz, porque hay mucho movimiento dentro de ellas y por la sequedad que tienen en su propio cuerpo, ¿vale? Por eso van a tener miembros o articulaciones que les crujen y esto pues lleva a un mayor desgaste de los propios huesos, así que dolores de espalda o de las piernas o lo que sea, van a tener una mayor tendencia a esto. Así que bueno, esto es el dosha vata y bueno, saber que todos tenemos de todo un poco, seguro que habrá alguna parte en la que te hayas sentido identificada y veremos a ver los próximos doshas. Hasta pronto.